22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. En la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López. De abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro años, se extravió el 22 de abril en la delegación. Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Oh my god, sorry. What's this newbie doing? Se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Mariano Delgado López. Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril
en la delegación Álvaro Obregón. Sereno Delgado López, de 18. Sereno Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Hey friends, Addie here, and today's question is, can you share your talent? My talent
Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el... Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Delgado López, de 18 años, se extravió. El 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Mariano Delgado López, de 18 años, se extravió el... Mariano Delgado López,